Una de las grandes bendiciones que nosotros hemos tenido como familia al mudarnos y venir a Texas es que hemos conocido tanto la comida mexicana como la comida Tex-Mex. Es esa comida que es rica en sabor, y en las casas, en los grupos de crecimiento, vemos la gran valor que tiene para la cultura mexicana y la cultura de Texas. Pero algo que tiene la comida mexicana y Tex-Mex que me ha enseñado y que nos ha enseñado es que usted puede hacer diferentes platos con los mismos ingredientes. Usted agarra una tortilla de maíz y pone la carne, pone su picante, su cilantro y otras cebollitas para los amantes de la cebolla y tiene un taco. Pero si el taco o la tortilla está tostada, entonces usted hace una tostada. Y si es otro tipo de tortilla, usted puede hacer una enchilada. Bueno, yo no estoy hablando de esto para traer hambre y despertar el hambre en usted antes de tiempo, sino para decirle que el texto que tenemos delante de hoy es un texto que puede predicarse de diferentes maneras igualmente y ser fiel al texto. Usted puede tener los ingredientes que el texto nos provee y nos da igualmente un plato rico. Se puede predicar de diferentes perspectivas. Podemos hacer un estudio de la doctrina de Cristo, cristología pura, y el texto lo ayuda. Podemos hablar de la mujer y el valor de la mujer y cómo Cristo de alguna manera honra a la mujer y cómo la mujer es alcanzada por Cristo. Pudiéramos predicarlo también como estrategias para evangelizar a una persona, a un inconverso, múltiples maneras. Así como la comida mexicana, que con los mismos ingredientes te puede hacer múltiples platos. Sin embargo, en el día de hoy nosotros nos encontramos en el capítulo 4 y yo quiero seguir la línea de pensamiento del autor, la melodía que el autor ha venido trazándonos a través de este texto, y es que llegamos a un texto donde vemos a Jesús mismo dando testimonio de quién Él es. Si usted recuerda, en el capítulo 1, el apóstol Juan, que escribió el evangelio, él dio testimonio de Jesús diciendo: Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En el mismo capítulo 1, si usted recordará, se dará cuenta que Juan el Bautista da testimonio, el primer testimonio que vemos, Juan el Bautista, y dice: he aquí el Cordero de Dios. Luego vemos que uno de los discípulos de Juan el Bautista, al escuchar a Jesús, se une a él, y es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y Andrés da testimonio y dice: hemos encontrado al Cristo. Luego usted ve que más adelante otra vez Jesús se acerca gracias a Felipe y ve a Natanael, y Felipe da testimonio y dice: hemos encontrado al Mesías, el que la ley y de Moisés decía y hablaba. En el capítulo también 3, al final, vemos el segundo testimonio. Ese fue el sermón de la semana pasada. El segundo testimonio de Juan el Bautista, y le llamábamos el testimonio de vida eterna. Y en esta ocasión nos encontramos con el testimonio de Jesús mismo, hablando acerca de Él. Y de una manera u otra, para poder entender esto, yo necesito poner en contexto por qué la tensión con los samaritanos antes de entrar en el texto. Aunque en Fidelity lo vimos hace un tiempo, yo quiero refrescar un poco la realidad del pueblo de Israel en el momento en el cual Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Si usted recuerda, luego de Saúl vino el reinado de David, y David fue superior a Saúl, un rey conforme al corazón de Dios, independientemente de que cometió sus pecados. Pero David quería construir un templo. Dios le dijo: no, tú no lo vas a construir, quien lo va a construir es tu hijo Salomón. Así que Salomón construye este templo con toda la hermosura que usted se puede imaginar y con todos los recursos que puede imaginar. Sin embargo, luego de que Salomón muere, vienen unos problemas con sus hijos, ya que bajo el mismo liderazgo de Salomón, de alguna manera, se intensificaron el cobro de impuestos para el pueblo, de manera que, con la excusa de servir en proyectos del reino, y era trabajar, era obligatorio, y el pueblo de alguna manera en ese momento se sentía algo sofocado. Pero Salomón muere y su hijo Roboam se ve ahora con la realidad de tener que liderar el pueblo. Pero ¿qué pasa? Roboam se le acercan los sabios y los ancianos y le dicen: mira,
tienes que bajar la tensión. El pueblo no se encuentra muy contento, tiene que bajar los impuestos, lo mismo que no pasa. Pero Roboam no decide hacerle caso a los ancianos, sino que escucha a los más jóvenes, y lo que hace es que intensifica esto, y esta crisis trae una ruptura en el pueblo de Israel. Una ruptura entre 10 tribus que se sentaron en el norte, lo que se llama Israel del norte, que tenía como capital a Samaria. Y 2 tribus se alojaron en el sur, lo que llamaban Israel del sur, que tenía como capital a Jerusalén. Más adelante, entonces, cerca del 721, lo he dicho anteriormente, pero lo voy a repetir. Recuerde que la historia antes de Cristo viene en orden descendente, luego de Cristo viene en orden ascendente, por eso estamos en el 2026. Pero antes de Cristo, 721 años, Israel del norte se ve atacada por los asirios, usted lo recuerda, y destruyeron todo. Ahí no dejaron nada, deportaron a todo el mundo y acabaron con la tierra. Luego, si usted recuerda, el juicio vino sobre Israel del sur, y los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, hace lo mismo y destruye el templo. En ambos lugares habían construido un templo. En Samaria habían construido un templo sobre el monte de Gerizim, que fue donde dicen que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Israel del sur había construido el templo ya desde Salomón, y este templo, luego de que los asirios los invaden, usted puede leer eso en Segunda de Reyes en el capítulo 17, cuando ellos deciden repoblar, empiezan a mezclar a los judíos con naciones paganas. Los israelitas quedaron en esta mezcla de sincretismo, de religión y de creencias. Y Asiria empezó a traer otras poblaciones a esta Israel del norte y empezó a mezclar la nación con naciones paganas. Segunda de Reyes lo describe muy bien. Muchos de ellos no tenían ni siquiera mucho temor de Dios, y con el tiempo los samaritanos nacen, y es básicamente una combinación de judíos y paganos, inmigrantes de la región que se establecen aquí. Y con esto ellos se consolidan, y de ahí Samaria viene su nombre, ¿verdad? Entonces ellos tenían diferencias teológicas, diferencias incluso de las prácticas religiosas, pero sí tenían en común la Torá, es decir, este cuerpo de 5 libros, y tenían su propia traducción textual incluso. Pero para que usted entienda, para los samaritanos el monte de Gerizim era lo que para Jerusalén era el templo. Ok, y con este contexto nosotros vemos ahora por qué y entendemos por qué existía tanta tensión. Los judíos decían: estos samaritanos no son judíos puros, de hecho son paganos, se han mezclado, son sincretistas, tienen una mezcla de todo, no son puros, sus mujeres no son puras. Y con eso en mente, entonces nos acercamos a Juan, así que vaya conmigo a el Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde encontramos la realidad de Jesús deteniéndose en Samaria, pero era necesario entender un poco de este contexto para que entendamos. Así que en este texto vemos cómo Jesús entra en esta región, y en el capítulo 4 vamos a ver este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y me encanta la manera como Jesús la aborda. Algo también que usted pudiera hacerlo luego en su casa, pero es fascinante ver el contraste entre el encuentro de Nicodemo, que sucede en el capítulo 3, y el encuentro de la mujer samaritana, que sucede en Juan capítulo 3, el encuentro de Nicodemo, y en el capítulo 4 la mujer samaritana. Y hay un contraste interesante de cómo estos encuentros tienen muchas cosas en común y algunas cosas diferentes. ¿Qué nosotros vamos a ver en el texto? Nosotros vamos a ver a pecadores, a Jesús buscando a pecadores sedientos, cumpliendo con, como le dijo a Nicodemo. ¿Usted recuerda aquella frase del Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. En esa frase, lo explicamos en ese sermón, Jesús no le estaba diciendo que amaba a todo el mundo, que muchas veces se usa de manera global para predicar el universalismo. No. Estaba rompiendo un paradigma en Nicodemo, de que Nicodemo como fariseo creía que
Dios solamente amaba a los judíos y que la salvación era solo para los judíos, aunque Dios ama a personas y naciones, tribus, lengua, nación de todo el mundo. Aquí vemos el primer ejemplo donde Jesús está mostrando amor y compasión por alguien que no es puro judío como creía Nicodemo. Dios amó no solo a los judíos, sino al mundo entero, gente de todo lugar. Y lo que vemos en este texto es cómo Jesús se acerca y le muestra la realidad del corazón de esta mujer para luego revelarse como la provisión a su realidad. Es muy parecido a la realidad de todos nosotros. Así que déjeme decirle algo de entrada. No lea este texto pensando en la mujer samaritana. Todo el que está aquí, sin excepción, es o fue la mujer samaritana. Así que tenga eso en mente para que no juzgue a la mujer samaritana. Así que el texto de hoy busca poner en nuestros corazones, plantar esta idea, lo que llamamos la idea central. Jesús vino a buscar al que está muerto en sus pecados para darle agua viva, y al revelarse como el Mesías se muestra como la única vía para la verdadera adoración a Dios. Lo voy a repetir dándole un tiempo que los muchachos lo pongan en pantalla, si lo tienen. Jesús vino a buscar al que está muerto en sus pecados para darles agua viva, y al revelarse como el Mesías se muestra como la única vía para la verdadera adoración a Dios. Como dije al principio, luego de escuchar el testimonio del apóstol Juan, de Juan el Bautista, de los discípulos de Juan el Bautista, de Felipe con Natanael, de Juan el Bautista otra vez, ahora vemos el testimonio de Jesús en este texto. ¿Y qué encontramos en el testimonio de Jesús? Señores, algo muy simple. Lo voy a decir ahora porque así termina el texto. Jesús es el Cristo. Si usted hasta hoy pensaba que Jesucristo, Cristo era el apellido de Jesús, no, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa Mesías, ungido, es lo mismo. Y lo que está estableciendo el libro de Juan es que Jesús, quien para muchos era el hijo de José, el carpintero, y María, ese Jesús de Nazaret, lo que está estableciendo Juan, es el Mesías, es el Cristo esperado. Es el Cristo que se había profetizado y que el pueblo de Israel estaba esperando para la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, el testimonio de Jesús es simple. Jesús dice: yo soy el Cristo. Jesús es el Cristo. Y ese es el título del sermón. Nada complejo. Jesús es Cristo. Las implicaciones de esa frase son increíbles. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que Jesús está atribuyendo que más de 316 profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento acerca de Él se cumplan. Así que no es una declaración ligera como la que termina en el versículo 26. Es una connotación que da peso a toda la profecía que se había dicho del Mesías y que en Él encuentran cumplimiento, y que hoy nosotros también somos testigos, así como Jesús, de que Jesús es el Cristo. Ahora, hay 4 cosas del testimonio de Jesús que afirman que Él es el Cristo. 4 verdades que afirman que Él es el Cristo. La primera es que el Cristo iba a venir a buscar lo que se había perdido, al perdido. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que Jesús, por ser el Cristo también, afirmaba que iba a traer aguas vivas, corrientes de agua viva. Eso no es algo del Nuevo Testamento y lo vamos a ver. Tercero, Jesús es el centro de la adoración a Dios, de nuestra adoración a Dios, como el Cristo lo haría. Y finalmente, Jesús es el Cristo esperado. Así que vamos a navegar sobre cada una de estas cosas. Abróchese los cinturones y abra su Biblia. Y vamos a navegar juntos. Y lo primero que yo quiero que usted se enfoque es cómo Jesús evidentemente deja claro que Él vino a buscar al perdido. Los versículos del 1 al 9 nosotros vemos que Jesús supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Observe, Él hacía y bautizaba. Todo discípulo debe de ser bautizado, ¿cierto? Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos.
Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Subraye esa palabra. Él tenía que pasar por Samaria. ¿Tenía o no tenía? Tenía la opción de no pasar, sí, pero él tenía, había un encargo divino. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y hace un paréntesis el apóstol Juan, porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Como dije, este encuentro muestra ahora una intención de Jesús de acercarse y buscar al perdido. Y en el encuentro de Nicodemo, que tuvo lugar en Jerusalén, en lo que diríamos Israel del sur, ahora nos encontramos, según las millas romanas, a cerca de 40 millas romanas, en el cálculo de millas romanas. Y ahora ellos están caminando de regreso y van ahora a buscar Jesús a esta mujer que está perdida. Todos los teólogos, la mayoría de los teólogos coinciden que esto fue divinamente orquestado, y yo creo que no nos cabe a nosotros tampoco la menor duda. Pero como vimos, los discípulos ya estaban preocupados, los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan vieron la fama de Jesús, y de eso hablamos la semana pasada. Pero ahora Jesús se entera que los fariseos también, y dice: vámonos de aquí, que no es tiempo de enfrentarnos con los fariseos todavía. Y toma rumbo, sale de Judea hacia Galilea y tenía que atravesar Samaria. Ahora, es interesante ver que Cristo es intencional en detenerse en Samaria. ¿Y por qué? Porque existían otras rutas para llegar a Galilea sin tener que atravesar Samaria, una por el este, una por el oeste, o irse por el mismo medio. Habían 3 rutas entre Jerusalén y Galilea, y solo una pasaba por Samaria. Así que Jesús toma la ruta del central que atravesaba. Es cierto que esa ruta era más corta, pero sabemos que Jesús no está pasando por el centro de Samaria por conveniencia, sino porque Jesús venía justamente a buscar al perdido y a romper muchos de los paradigmas culturales que existían entre los judíos y los samaritanos. Así que cuando usted ve que dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, es porque Jesús toma la disposición y tiene la disposición de encontrarse con los samaritanos, y como veremos la próxima semana, incluso de quedarse algunos días en Samaria. Ahora bien, Jesús va al lugar correcto, a la hora perfecta, a la hora correcta, para encontrarse con la persona que él tenía que hablar. Todo esto es divinamente orquestado. ¿Y por qué lo decimos? Porque la hora en la cual va, usualmente no iban mujeres al pozo. Lea el versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y cerca de la parcela que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, que era cerca del mediodía. Como yo dije, aquí estamos en un lugar histórico que todavía puede visitarse, el pozo de Jacob, y Jesús va intencionalmente y se detiene. Sucede una división entre ellos y Jesús. Los discípulos fueron a comprar alimento a otro lugar. Eso también tiene una razón, porque los judíos creían, algunos maestros enseñaban, que los alimentos de los samaritanos era paganizado, por lo tanto eran impuros, por lo tanto ellos no querían comer de los alimentos de Samaria. Así que Jesús le dice: sigan su camino, yo voy por una misión particular. Ahora, mire cómo el evangelista Juan añade que Jesús estaba cansado del viaje y se sentó junto al pozo. Era el mediodía. A mí me encanta que en el día de hoy tenemos como un clima que nos ayude a entender lo que significa estar sediento, ¿sí o no? Como para que usted pueda entender que la sed es real y que el calor es real. Así que gloria a Dios por el calor.
Pero lo interesante de esto, que Juan, el evangelista, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, nos deja caer también algo que debemos de saber. Cristo era completamente humano. Y aquí vemos una evidencia de eso. Él se cansó, él tuvo sed. Juan nos dijo ya en el capítulo 1, versículo 14, que Jesús era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Recuerden, en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne. En el capítulo 1 Juan nos dejó saber que Jesús era Dios. Y aquí en este capítulo vemos la primera evidencia donde Juan también nos está diciendo: Jesús es completamente humano. Jesús está cansado, es completamente hombre. Se sienta junto al pozo y no le llama la atención que el creador del cielo, la tierra, el sustentador de todas las cosas. En el capítulo 1 Juan nos dijo que por él fueron creadas todas las cosas, y de repente ahora él se encuentra en un pozo sentado y cansado. Es increíble, ¿eh? Pablo lo pone más poético cuando dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que así tenemos a Jesús, quien es completamente Dios, capítulo 1 de Juan, y ahora vemos completamente hombre, cansado, en el escenario perfecto para interceptar a esta mujer. Versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían salido a comprar alimentos. Me pregunto si usted que va a comprar alimentos también no trae algo de beber, pero no era un drive-thru que los discípulos iban a hacer. No creo que tenían dónde llevar agua. Pero déjeme decirle por qué esta es una orquestación divina donde Jesús está buscando a alguien que está perdido. Normalmente las mujeres de Samaria iban al pozo a buscar agua o temprano en la mañana o en la tarde. Eran las horas más frescas. Y ambas cosas sugieren que probablemente la razón por la cual la mujer samaritana está yendo sola es por vergüenza, es por su reputación, es por el hecho de que ella luego le van a exponer sus faltas, sus pecados, y ella tiene que ir sola. Y Jesús no solamente pasa la barrera de ir por Samaria, sino también de hablar con una mujer con quien los judíos no querían tener ningún tipo de relación. Una mujer marginada completamente, marginada por su testimonio probablemente moralmente y también espiritualmente. Así que ella le responde y le presenta una barrera inmediatamente. Una barrera que Jesús va a derribar, una excusa que ella pone. La mujer le dijo: ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos, dice Juan. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo? Primero, un judío hablando con una mujer sola no es una buena cosa. No es algo que ellos promueven culturalmente. Y segundo, una mujer que sea samaritana, tampoco es algo que ella... Jesús está rompiendo aquí todo porque Jesús tiene claro la misión, y es que vino a buscar lo que se había perdido. De hecho, muchos judíos ni siquiera comían con samaritanos por la contaminación que ellos pudieran recibir a través de los alimentos. Y el ser samaritano, el título de samaritano se usaba incluso hasta despectivamente. A Jesús más adelante, lo veremos en el capítulo 7 más adelante, le llaman: con razón decimos que tú eres samaritano y que tienes un demonio. A Jesús le llamaron así, porque decirle a alguien samaritano era hablarle despectivamente. Por lo tanto, esta petición fue inusual porque Jesús tenía una misión muy particular, y era acercarse y encontrar a esta mujer que estaba perdida. Jesús salió al encuentro. Jesús vence las barreras culturales y religiosas. Y a diferencia de Nicodemo, Jesús es quien está buscando a la mujer samaritana, porque Jesús vino a buscar lo que había perdido.
Ahora, ese encuentro de Jesús habla más de él como Mesías, habla más de Jesús que de la mujer samaritana. Porque Jesús está intencionalmente venciendo algunas barreras. Pero lo que me llama la atención es que, como yo decía al principio, todos hemos sido la mujer samaritana, o algunos de ustedes que no han encontrado a Jesús son esa mujer samaritana, y todos aquí sin excepción Jesús salió a nuestro encuentro. Y Jesús nos encontró en nuestra condición. Usted ha escuchado gente que dice: no, yo no voy a la iglesia hasta que yo no cambie esto, aquello. No, no funciona así. Jesús es quien sale al encuentro. Eso fue lo que sucedió con la mujer samaritana. Eso fue lo que sucedió con el apóstol, con los discípulos. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Y es lo que sucede con cada uno de nosotros. Porque todos sin excepción nos encontramos en la misma realidad espiritual, muertos. Segundo, la segunda que yo veo aquí que confirma que Jesús es el Mesías, es que Jesús ofrece agua viva al muerto. Lee el versículo 10 en adelante. Jesús le respondió. Esta conversación está súper interesante. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella responde como Nicodemo, porque es que Jesús le está hablando algo espiritual. ¿Te recuerda a Nicodemo cuando dijo: ¿y cómo es posible que yo, siendo viejo, vuelva al vientre de mi madre? Ella le responde más o menos así, le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y aquí ahora ya levanta otra barrera como de religiosidad y su herencia religiosa. ¿No eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y usted está viendo cómo Jesús, de una manera u otra, continúa ahora a revelar quién Él es y a dar testimonio de sí mismo, y empieza a introducir en ella la idea de una realidad espiritual que debía resonar en sus oídos, pero que iba a terminar resonando en su corazón. Así que no solamente Jesús le está pidiendo agua y está mostrándose por encima de los prejuicios judíos, sino que ahora Jesús también se muestra por encima de sus prejuicios religiosos. Ella saca la carta de Abraham. Entonces tú no sabes que este pozo es de nuestro padre Jacob. Y ahí vinieron los hijos de José y empieza a tirar su herencia religiosa. Pero la herencia religiosa, hermanos, no produce nuevo nacimiento ni agua viva. Usted puede crecer en la iglesia, usted puede ir a 100 iglesias, usted puede tener años en la iglesia, y esa no es la garantía de que de su interior corra el río de agua viva. Me encanta que Jesús dice: si tú conocieras el don de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo que detenerme ahí, porque una vez más, de manera muy clara, puedo ver que la salvación es un regalo de Dios y es por gracia. Quizás usted y yo no nos hubiésemos detenido, pero el lenguaje que Jesús está diciendo es un lenguaje de gracia. Si tú conocieras el don, ¿qué es el don? Don igual a regalo. ¿Cuál es el regalo? Bueno, el contexto nos va a decir cuál es el regalo. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le habrías pedido a él que te diera dado agua viva. Ella no tiene idea delante de quién ella está delante. Todavía no tiene idea. Pero lo que yo quiero que pensemos es que el agua viva es un don de Dios. No es agua de esta agua que se agota y que sacia la sed de manera temporal. Es una agua que no tiene límites, que es ilimitada, que es suficiente y que es eterna. Ella no tiene idea. Es un regalo. Es un regalo, está diciendo Jesús. Es un regalo. Y a mí me recuerda la gracia, porque la salvación es un regalo. Es un regalo abundante, es una gracia abundante, es una gracia ilimitada. Y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? Imagínese usted estar delante de aquel creador del cielo, la tierra, el universo, creador del cielo, el espacio y la materia, quien entra en tiempo, espacio y materia, y tener una conversación con el creador del universo, y tú hablándole de que si el pozo es profundo,
hablándole de que si tú no tienes con qué sacar el agua, un hombre que camina sobre las aguas, que convierte el agua en vino. Y yo no sé si usted notó eso hasta este punto, pero el agua como símbolo ha estado en todos los capítulos. En todos los capítulos. En el capítulo 1 el bautismo de Juan. En el capítulo 2 el agua en vino. En el capítulo 3 le dice a Nicodemo, si no nace del agua y del espíritu. Y aquí otra vez está el agua presente. Pero ella tiene un conocimiento muy básico, muy general. Y ahora ella quiere usar su herencia religiosa. Nuestro padre Jacob, ella está presentándose aquí como religiosa, quizás para impresionar a Jesús. Ella está tratando de poner incluso a Jacob por encima de Jesús y mostrar la superioridad que Jacob puede tener sobre él porque tuvo un pozo. Y Jesús como que no le presta mucha atención. Me encanta la respuesta, versículo 13. Todo el que beba de esa agua que tú dices de Jacob, de esa agua de tu padre que es hondo y que tú necesitas algo para sacarla, Jesús le dice, y aquí Jesús le destruye su argumento religioso, volverá a tener sed. Pero déjame decirte algo que quizás tú no has escuchado nunca, mujer. El que bebe del agua que yo te daré, y aquí Jesús empieza a revelarse como el dador. Del agua que yo le daré por gracia, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Hermanos, contundente la declaración. Y él sigue, sino que el agua que yo le daré, por segunda vez le dice, el dador del agua es él. Y él se está mostrando donde ella, superior a Jacob, a quien ella nunca conoció, ni estuvo presente cuando Jacob construyó el pozo. Y ahora él le está diciendo, mira, esa agua que tú buscas continuamente de Jacob, el que la bebe vuelve a tener sed, es de la tierra. Pero hay un agua que yo le voy a dar. Y el que beba de esa agua se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Pum! Esto no es algo de un día, mujer. El que prueba del agua que yo le daré y que solo yo puedo darle, no va a tener sed jamás. Y aquí Jesús se pone superior, superior y superior. Y le está diciendo, el agua que yo doy no tiene que ver con calidad de agua proporcionada, como tú dices. Es algo que te prometo que es mucho más superior. Ahora, ¿por qué esta declaración confirma que Jesús es el Cristo? Bueno, porque cuando usted lee hacia atrás todo el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con textos una y otra vez que hacen referencia o metáfora o figuras de esta realidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 12, versículo 2 y 3, algo que solo el Mesías iba a proveer. Y mire la conexión de agua de vida con salvación. Dios es mi salvación, dice Isaías 12. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Versículo 3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Usted ve la relación gozo, salvación y agua en Isaías, pero más aún. En el texto que Jesús de alguna manera le mencionó a Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús? Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver entrar al reino de los cielos. Y nosotros vimos la semana pasada, antepasada, cómo esto era una referencia de Ezequiel 36, Antiguo Testamento, donde él decía, Dios prometía, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de inmundicias y de sus ídolos los limpiaré. Pero también nosotros vemos que hay una conexión entre agua, salvación y el Espíritu de Dios. Isaías 44, 3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta
y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Más aún, esta agua de vida al sediento es una respuesta a aquellos que están secos. Por eso yo decía al principio, todo el que está aquí es o fue la mujer samaritana. Mire Jeremías capítulo 2, versículo 3, Antiguo Testamento. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Han abandonado a mi fuente de aguas vivas. ¿Y qué están haciendo? Han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermanos, mire la reprensión que Dios en el Antiguo Testamento le estaba dando al pueblo de Israel, y que de una manera muy clara puede ser una verdad incluso para creyentes que están tratando de saciar, y lo que han creado son cisternas rotas, saciar su sed. Ahora, es cierto que esta verdad conecta mayormente con los samaritanos, que eran judíos mezclados como naciones paganas. Pero esa verdad que Jesús está diciendo, y esa verdad que tiene un trasfondo totalmente del Antiguo Testamento, aplica también para la misma mujer samaritana. Para Samaria, los judíos y la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana de alguna manera es ella. Ha estado saciando su sed en cisternas con grietas. Así que Jesús lo que está ofreciendo es supremamente superior, valga la redundancia. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva. Y como dije, esa es la realidad del pueblo de Israel, la realidad de los samaritanos, la realidad de la mujer samaritana, la realidad de todos nosotros. El que no conoce a Cristo anda en el mismo cuadro, por todos lados, tratando de saciar la sed de su alma. Y probablemente aquí hay personas igual que la mujer samaritana que están tratando de saciar la sed de su alma con vicios, con drogas, con alcohol, con sexo, con pornografía, con juegos al azar, con vanidades, con religiones, con buenas obras. Usted póngale un nombre y ahí están, cisternas rotas, saciando cisternas rotas. Ahora escuche lo poderoso de estas palabras de Jesús. Escuche las garantías que Jesús da. Observe conmigo cómo Jesús está revelando, y cómo Jesús está revelando el cumplimiento de todas estas promesas del Antiguo Testamento, cómo se cumplen en Él. En el Antiguo Testamento fueron palabras que el profeta dio para el pueblo, y ahora Jesús está diciendo: yo soy el que da el agua de vida. Cristo es el único que puede dar el agua de vida. No lo vas a encontrar en el sexo, no lo vas a encontrar en la pornografía, no lo vas a encontrar en las adicciones, en las vanidades de este mundo, en tu trabajo, en tu estatus civil, en tu estatus social, en tu familia, en tu esposo, en ninguna religión. No lo vas a encontrar. Jesús está revelándose y diciendo: yo soy el que lo doy. Y más aún, y esto es lo que a mí me encanta, es que usted está escuchando a Dios, a Jesús, a Cristo, completamente Dios, dando una garantía del resultado del que bebe del agua. Se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y lo que Cristo está diciéndole a la mujer samaritana: hay una vida nueva que va a traer consigo nuevos afectos, con un nuevo propósito en tu vida, con una nueva esperanza eterna. Es una provisión que viene con el nuevo nacimiento, que es dado por el Espíritu de Dios bajo la voluntad del Padre y a través del Hijo. Es una obra trinitaria. Es una transformación, escúcheme bien, interna y eterna. Lo que Él produce en el interior tiene una connotación presente y eterna. Por esto, yo creo que esto combina mucho, esta garantía de Jesús, con lo que Jesús le dijo a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y por eso es que nosotros tenemos que ver hoy con nuestros ojos cómo luce una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que de su interior no anda buscando saciarse en otras
cisternas, sino que hay una continuo fluir de la gracia de Dios que lo sostiene. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos responder es: ¿cómo se bebe de esa agua? Porque él dice en el versículo 14, el que bebe del agua. Bueno, aquí entra la responsabilidad del hombre, pero es la invitación que nosotros vemos que Dios ha estado haciendo continuamente al pueblo de Israel y que luego lo hace a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, otra vez, capítulo 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo. Eso es gracia. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Hay una invitación continua. Pero le voy a guardar esto, porque ese texto lo vamos a guardar para cuando estemos en el capítulo 7. Jesús en el capítulo 7, el último día de la celebración de la fiesta, se puso de pie y ¿qué dijo? Exclamó a gran voz, Juan 7, 37, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y mire la garantía que él dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál escritura? Toda la que hemos leído del Antiguo Testamento. Por eso, para beber del agua hay que venir a la fuente. Y la mujer samaritana fue al pozo por una necesidad física, pero su mayor necesidad era espiritual. Y se encontró no con un pozo profundo, seco y árido, no, se encontró con el dador del agua de vida. Todo el que quiera de esta agua de vida tiene que venir donde Jesús. Es la respuesta del hombre. Y eso es lo que ella hace. Mira el versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Lo que tú me estás ofreciendo, yo nunca lo había escuchado. Dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ahora ella está consciente de varias cosas. Primero, esa agua es gratuita. Y segundo, es un agua que solamente Él puede dar. Y por eso le pide. Y es la oración para todo el que está aquí sin Cristo. Ven a la fuente de vida. Si tú has estado tratando de saciar tu alma en vicios, en alcohol, en mujeres, en sexo, en pornografía, en promiscuidad y en vanidades de este mundo, tratando de poner tu identidad en lo que tú tienes, esas son cisternas rotas. Ven a Cristo, la fuente de vida. Ella sabe que ahí está el dador. Ella sabe que su necesidad es diferente y por eso le pide. Porque el Padre comparte esa agua viva a través del Hijo en el poder del Espíritu. Por eso venimos donde Él. Ahora, brota de una fuente que no se agota, una fuente que no falla. Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué Jesús le está ofreciendo el agua de vida a esta mujer? Yo creo que la respuesta es lógica. ¿Por qué no se lo ofreció a Nicodemo? Porque Nicodemo tenía la misma necesidad, pero tenía un contexto diferente. La razón clara es porque esta mujer está muerta. Esta mujer está seca. Esta mujer está en pecado. Y el pecado presente es la manifestación de la realidad de esta mujer. Jesús le dice cuando ella le pide: dame del agua, dame de esa que tengo sed. Él dice: espérate, hay un problemita, y es que tú sabes que tú eres pecadora. Porque hasta que tú no veas la bajeza de tu pecado, tú no vas a apreciar la grandeza de esta agua. Y Jesús le dice: ve, está bien, te voy a dar del agua, pero ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, búscalo. Una respuesta humilde, digo, y sincera: no tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho. Y ahora Jesús no solamente se está mostrando como el dador del agua de vida y del don de Dios, sino que está mostrándose como no como un profeta,
sino como omnisciente. Y es lo que decía, este evangelio nos muestra a Jesús completamente hombre, cansado del camino, y tiene ya varios capítulos mostrándonos que Jesús es omnisciente. Es un atributo que solo Dios tiene. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, está en una relación, fornicación y adulterio. El marido que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Todo lo que ha ocurrido con Jesús y la mujer samaritana es para llevarnos a este punto. Es para que ella pueda darse cuenta de cuál es su mayor necesidad. Es para darse cuenta de que Jesús no solamente vino a buscar lo perdido, como el Mesías venía a buscar lo que se había perdido, ni que tampoco era para ella darse cuenta de una manera u otra que Él es el don, que Él es el que ofrece agua viva, sino también para darse cuenta de su miseria espiritual. Y Jesús va directamente a su necesidad, que es el reflejo de su condición, igual como pasó con Nicodemo. Y Jesús habla como si fuera un bisturí. Jesús está ahora aquí, espiritual. Deja descubierto el secreto de esta mujer y trae a la luz el secreto de esta mujer con una simple frase, como un bisturí así. Ve y llama a tu marido. Y esto fue suficiente para que quedara en evidencia la realidad espiritual. Y le voy a decir algo, hermanos. Yo no sé cómo usted ve su pecado, pero si usted minimiza su pecado, hay problema. Porque el pecado, de alguna manera u otra, es ese gran obstáculo entre Dios y el hombre. Y era el gran obstáculo entre esta mujer y Dios también. Por eso Cristo vino a reconciliarnos. Y por eso Cristo da su vida en la cruz. Y por eso Cristo toma el pago, el sacrificio, la ira de Dios la recibe para que ahora el que cree en Él no tenga que dar cuentas de sus pecados directamente para la salvación. Y es la realidad de todo creyente. Nosotros tenemos que ver la magnitud de nuestro pecado, ser sincero y honesto con nuestros pecados. Pero cuando usted ve una persona cualquierizando su pecado, justificando su pecado, probablemente todavía ama su pecado. Al menos que ella no se enfrentase a la sequía de su alma y admitir la manera como ella ha estado como tratando de saciar su alma. La mujer samaritana evidentemente trataba de saciar su alma ¿cómo? Con maridos, con hombres, tratando de buscar afecto en los hombres, el cariño de los hombres, la aprobación de los hombres. Lo interesante lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué hace una mujer con un background con hombres cuando regresa donde están los hombres? La semana que viene, no se lo pierda, a la misma hora, en el mismo canal. La próxima. Y aquí ella se da cuenta que ha sido puesta en evidencia. Y como dije anteriormente, para usted venir al agua de vida, usted tiene primero que estar consciente de su condición y debe de estar consciente de su pecado, cómo ha pecado a Dios. Hay gente que cree que no ha pecado, hay gente que cree que no ha fallado a Dios, y usted le pregunta y dice, no, yo no soy pecador. No, tú nunca has mentido, sí. Tú nunca has tenido un pensamiento, sí. Tú nunca has robado, sí. Bueno, pues entonces tú eres pecador. ¿Y qué es lo que tú dices que no has pecado? Si nosotros no conocemos la grave condición nuestra de pecado, no vamos a apreciar la salvación. Ella responde, en verdad no tengo marido. Esta es una confesión que expone su pecado a la luz de alguna manera. Y ella tiene que afrontar esta realidad y admitir esta realidad. Y es interesante ver cómo Jesús entonces responde con mucha gracia. No tengo marido, lo has dicho correctamente, pero déjame decirte algo que yo sé y tú no me has dicho. Y es que toda tu vida ha sido igual. Tú has ido a fuentes o a cisternas con grietas. Y aquí es donde la mujer empieza a decir, hay algo raro con este señor, versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Ella se da cuenta de que él no era cualquier persona. Ella se da cuenta que él ha traído a la luz la verdad de su pasado y eso la impacta suficientemente. Ellos, como samaritanos, esperaban un profeta. Los samaritanos esperaban un Mesías y le llamaban Taheb al Mesías que ellos estaban esperando. Así que ella empieza como a ver algo raro ante su respuesta
Pero mire cómo cada una de sus respuestas vienen antecedida por la palabra Señor. Y está mostrando reverencia y respeto de alguna manera. Hermanos, déjenme decirles, es la misma invitación para todos aquellos que están sedientos. Si usted se encuentra aquí, está sediento, es la misma invitación para ti. Si tú estás aquí tratando de saciar tu alma con cisternas rotas, vas a pasar toda tu vida. Y hoy es un día donde Dios te sale al encuentro para decirte: ven y bebe del agua de vida eterna que es Cristo. Y Jesús presenta a Él mismo como el agua que va a satisfacer, que no te va a dar sed. ¿A qué sed Jesús se está refiriendo? A esa sed del alma que anda continuamente tratando de llenar ese vacío con cosas terrenales. A los hermanos que ya están en Cristo, yo creo que aquí hay una gran verdad. Lo más hermoso de esta agua es que es un don de Dios, lo recibimos por gracia. No porque fuimos buenos, no porque cambiamos antes de venir a Cristo. No, Él nos cambió. Pero los hermanos que están en Cristo, aquí hay una gran realidad. Una, examinar nuestros corazones y ver si nosotros insistimos en ir a cisternas con grietas. Y pidámosle al Señor que nos ayude a ver la provisión que Él nos ha dado por gracia. Y no tratamos continuamente de satisfacer nuestra ansiedad espiritual con cisternas rotas. No va a saciarte. No hay nada creado que pueda satisfacer lo que solo el Creador satisface. Nada en esta tierra va a poder satisfacer lo que solo Cristo puede satisfacer. Es un regalo. Yo creo que para los que estamos en Cristo es un motivo de adoración. Si supieras el don de Dios y el que te habla. Yo me quiero hacer esa pregunta y quiero hacerle esa pregunta, Eclesía. Realmente, ya que el Evangelio lo que persigue es afianzar nuestra fe para los creyentes y llamar a creer al que no cree, para afianzar nuestra fe, yo quiero hacerte esta pregunta. Tú conoces el don de Dios y tú conoces el Cristo del que hablamos. Porque nosotros podemos decir que le conocemos y podemos decir que tenemos un entendimiento de que le conocemos. Pero la pregunta, ¿usted conoce el don de Dios? ¿Usted conoce la anchura, la profundidad, la altura de la cual Pablo oraba? Yo oro para que ustedes crezcan en su conocimiento y en el entendimiento de Dios, para que sepan la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Hermanos, usted lo conoce el don de Dios. Déjeme decirle algo, lo voy a poner al revés. Probablemente usted está en Cristo y usted insiste en saciarse con la vanidad de este mundo o con cisternas con grietas, porque no conoces suficiente el don de Dios. Ese conocimiento que nos lleva a una contemplación, y esa contemplación que nos lleva a recordar continuamente quién es Dios, qué nos ha dado, cómo nos sostiene, y eso nos sostiene en el día a día. Y déjeme decirle, este don de Dios y esta agua viva no depende de si usted sienta o no lo sienta. Hay días que nos vamos a sentir secos, ¿sí o no? Pero eso no significa que el agua viva no está ahí. Porque la corriente de agua viva depende de Él, que es una fuente inagotable. No depende de nosotros. No depende de mi fuerza. No depende de cuánto lo haga, cuánto lo busque. No depende de mi desempeño. Depende de Él. Cuánta gracia, hermanos. Y Jesús le dice, la era de la gracia ha llegado. Jesús es el Cristo. Está aquí ofreciendo el agua de arriba que puede saciar la sed más profunda del ser humano, y no por un día, sino por toda la eternidad. ¿Qué más? Jesús es el centro de nuestra adoración. Yo sé que algunos estaban esperando esta porción. Nuestros padres adoraron. Viene ella ahora con una contrarrespuesta y vuelve otra vez a poner su bagaje religioso. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Paréntesis. Recuerden en la introducción que le hablé de por qué la atención. Ellos habían construido un templo en Gerizim, ese templo fue destruido y ahora solamente quedaba el monte. En ese monte fue donde se dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac, y por eso para ellos tenía un valor religioso.
Los judíos dicen, no, no es aquí en el templo de Jerusalén. Y el templo que tenía en Jerusalén fue el que construyó Esdras y Nehemías, que luego fue remozado por Herodes. La mujer le trae esta atención otra vez. Jesús le dijo, mujer, oye bien lo que te voy a decir. Cree esto que te voy a decir. Cree lo que te digo. Eclesía, cree lo que Dios nos dice. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Al Padre. Solo hay un Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, hay una promesa. Ahora bien, la hora viene, mujer, es más, ahora es. Mujer, ahora es, ya la hora es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Quién es el que busca? El Padre. ¿Quién es el que escoge? El Padre. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Así que la mujer trata de cambiarle el tema a Jesús. Otra vez, ella trae esta competencia religiosa entre judíos y samaritanos. Ella tiene muchas razones para sentirse orgullosa. Hay que, como dicen ahora, hay que dársela. ¿Ok? Abraham, Jacob habían construido altares ahí. El pozo de Jacob. O sea, religiosamente ese bagaje religioso, la tradición, ellos lo tienen. Y ya en este orgullo religioso quiere venir delante de ella. Y la respuesta de Jesús es contundente. Déjame decirte que ya esto no tiene que ver con lugar. De hecho, probablemente en algunos años, esto soy yo ahora parafraseando, ese templo de Jerusalén se va a destruir también. Ya no se trata de un lugar, ahora se trata de una persona. Y yo quiero que usted responda conmigo estas preguntas que nos van a ayudar a entender esto. Porque hay muchas preguntas, pero yo me puedo enfocar solamente en algunas. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Usted no lo ha pensado? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que están aquí arriba, los que afinan. Porque si son los que afinan, yo estoy fuera, hermanos. Estoy fuera de los verdaderos adoradores. Y la segunda pregunta que yo le quiero hacer al texto es, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y verdad? Al Padre en espíritu y en verdad. Indiscutiblemente el texto nos deja claro que aquellos adoradores, los verdaderos adoradores, son aquellos que tienen el don de Dios. Son aquellos que tienen al Padre como Dios. Sígame. No hay alguien que es un verdadero adorador que no tenga a Dios como Padre, primero. Segundo, no hay manera de tener a Dios como Padre si no es por medio del Hijo. Son aquellos los verdaderos adoradores que tienen una estrecha relación con Él, a quien el Padre ha buscado y los ha unido a su familia, a quien el Padre considera sus hijos. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 12, para recordarnos que no todos son hijos de Dios, sino el que cree y recibe. Todos somos criaturas de Dios. Pero mire Juan capítulo 1, el mismo evangelio, dos páginas hacia atrás. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y luego dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Los que el Padre busca. Entonces, un verdadero adorador es alguien, en el contexto de estos primeros 3 capítulos, 4, uno que ha creído y que ha recibido a Jesucristo, que ha nacido de nuevo, consecuentemente recibe a Jesucristo, según el texto del capítulo 3, aquel que tiene una estrecha relación con el Padre por medio del Hijo. Ese es el verdadero adorador. Si usted no tiene una estrecha relación con el Padre por medio del Hijo, usted no
está en la lista. Y por eso es la invitación. Y solo es posible tener esta estrecha relación por medio de ¿quién? De la persona y la obra de Cristo. ¿No fue eso lo que Jesús dijo? Capítulo 1, versículo 18, lo que Juan dijo. 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, quien está en el seno del Padre. Él, Jesús, lo da a conocer. No es Jesús que más adelante nos va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, cuando Él dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Ok? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Todo el que tiene una relación con el Padre por medio del Hijo, provocado por el nuevo nacimiento que el Espíritu produce. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y verdad? ¿A qué se refiere Jesús? Lo primero es que déjeme darle una perspectiva trinitaria a todo esto. Adorar al Padre en espíritu y en verdad indiscutiblemente es una facultad trinitaria que Dios nos ha provisto. Al Dios hacernos parte ahora de su familia y nosotros ser hijos de Él, nosotros podemos adorarle a Él en sus términos. No tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con estilo musical, no tiene nada que ver con instrumentos. Ya le dije, no hay otra manera de ser un verdadero adorador si no es por medio de una relación con el Padre. Y solamente es posible tener una relación por el Padre si solamente es posible por medio del Hijo, quien ha producido el nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Ahora, lo que una adoración en espíritu y verdad dice, y tomando todo lo que hemos visto, en espíritu es una adoración producida y capacitada por el Espíritu Santo. Producida y capacitada por el Espíritu Santo. No es dando vuelta ni hablando en otras lenguas de que está adorando en el Espíritu. No tiene que ver nada con eso. Es una adoración producida y capacitada por el Espíritu Santo. Porque bueno, en Juan capítulo 3 nosotros vemos que Jesús dice que el que no nace del Espíritu no puede ver, entrar, tener ninguna relación con Dios. Así que cuando decimos en espíritu, nos estamos refiriendo a una comunidad o a creyentes que han sido lavados, transformados, regenerados, nuevo nacimiento por el Espíritu. Por eso ya no depende de un lugar, sino de una obra. Y en verdad es conforme a la revelación verdadera de Dios. No con ideas falsas de Dios, no en lugares, no en rituales, no en templo. Es en verdad y en Jesús mismo que revela la verdad del Dios al que vamos a adorar. En pocas palabras y reducido, adorar en espíritu y verdad solo es posible por medio de Cristo. Porque es por medio de Cristo que tengo una relación con el Padre, se produce el nuevo nacimiento en el poder del Espíritu y puedo adorar al Dios verdadero que el Cristo, el Hijo, me revela. Así que no voy a fallar en mi adoración, porque voy a adorar al Padre que Jesús, el Hijo, me revela. Más aún, si usted lo quiere más afinado esta verdad, Jesús mismo dijo que Él era la verdad. Por lo tanto, la adoración verdadera es la adoración de hijos de Dios regenerados que han nacido de nuevo por medio del Espíritu que produce el nacimiento. Es esta adoración cristocéntrica y bíblicamente que se traduce no en palabras sino en una vida. Por lo tanto, un verdadero adorador es alguien que con su vida levanta el testimonio de que ha sido nacido de nuevo y que está siguiendo y adorando al Dios verdadero. Las notas musicales son la vida y el testimonio de aquellos que viven continuamente dándole gloria a Dios en todo lo que hacen. Por eso es que decimos
que Jesús es el centro de nuestra adoración. Y yo espero que le haya quedado claro. Y si no, vuelva y vea el sermón otra vez en YouTube. Así que Jesús vino a buscar lo perdido. Jesús ofrece el agua de vida. Jesús es el centro de nuestra adoración. Y no hay adoración al Padre si no es por medio de Jesús. No hay manera de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Por lo tanto, la verdadera adoración es la adoración de alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu y que ha conocido la verdad del Padre revelada solamente a través del Hijo. Glorioso. Por eso es que Cristo es la ventana por donde nosotros entramos para ver las verdades que Dios ha revelado de sí mismo. Y finalmente, lo cuarto es que en el testimonio de Jesús, que confirman que Jesús, ese Jesús de Nazaret, ese carpintero, hijo del carpintero, hijo de María, es el Mesías esperado, es el Cristo. Es el mismo testimonio que él dio. Jesús es el Cristo esperado. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga nos declarará todo. Y aquí aparece el primer yo soy, de muchos yo soy que vamos a encontrar. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aquí Jesús se revela y da testimonio de sí mismo de que Él es el Cristo. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Usted lo recuerda? Que al creer, el propósito de este libro fue escrito, el Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y ahora Jesús está diciendo: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y las implicaciones de eso, no tenemos todo el tiempo para verlo, son muchas, pero déjeme decirle por lo menos 2 o 3. El hecho de que Jesús haya dicho que Él es el Cristo valida que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple en Él. Segundo, que todo lo que iba a pasar con Jesús se cumpliera. Y tercero, que todo lo que Jesús nos ha prometido que vendría después también nos da la esperanza. Así que esta declaración es afirmando un cuerpo de verdades que los judíos esperaban, que se iba a cumplir en Él y que ahora ella iba a poder ser testigo del cumplimiento de lo otro que iba a pasar. Y que ahora todos nosotros podemos tener la esperanza de que esto también va a suceder. Ese Jesús que es el Cristo esperado. Es el Cristo que solamente del Cristo iba a correr agua viva, corrientes de agua viva. Y si usted cree que eso solamente tiene un impacto en estas palabras, déjeme decirle que no. Estas son verdades que tienen una connotación apocalíptica. Escuche, son verdades con una connotación apocalíptica. Apocalipsis capítulo 22, ya el testimonio final de la segunda venida de Jesús. Leo desde el versículo 16. Yo, Jesús, ¿quién? Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de las cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven, ven, ven. El que oye diga ven. Y el que tiene sed y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida eterna, hermanos. Es una promesa escatológica también para todo el sediento. Y en las últimas palabras del testimonio de Jesús, cerrando el libro de Apocalipsis, nos hace la misma invitación que a la mujer samaritana. Jesús es el Cristo, y porque Él es el Cristo, todo lo que Él revele acerca del Padre es verdadero. Y todo lo que Él prometió se va a cumplir. Hermanos, si esto no anima su alma, ¿qué te puede animar? Si no anima tu alma el saber que de tu interior hay algo mayor que tú, y es una fuente de agua viva, no porque tú eres bueno, no, porque por gracia Él te lo dio. Y está ahí esa fuente para saciar la eternidad de tu alma, inagotable.
Hermanos, y este es el famoso encuentro que trae como resultado la verdad de que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué este momento es tan especial con la mujer samaritana? Bueno, tiene que venir las próximas semanas. Pero déjeme decirle algo que a mí me encanta de Dios. Y es que Jesús nos reveló que Él era el Cristo en la boda de Canaán, donde habían personas y familias. Él tampoco le reveló que Él era el Cristo a Nicodemo, que probablemente hubiese sido importante en el contexto del conocimiento y la sabiduría teológica de Nicodemo. No, Él se lo revela a una mujer marginada, probablemente rechazada, marginada por ser samaritana, por su perspectiva religiosa y por ser pecadora y con una reputación. Hermanos, esa es la realidad suya y mía, que Cristo nos interceptó en nuestra condición miserable, en la bajeza de nuestros pecados, ahí en los pecados ocultos, en tu pasado oculto, en tu creencia religiosa. Ahí Cristo te encontró y te reveló que Él era el agua de vida para vida eterna. Hermanos, ¿usted cree en el don de Dios? ¿Usted cree que Cristo es la fuente de agua viva? Déjeme darle esta recomendación. No deje que nada en este mundo te robe el gozo de la fuente inagotable que trae esta salvación. No dejes que tu pecado, tu pasado, tu presente, no dejes que las acusaciones, tú no eres lo que tú hiciste en el pasado. No dejes que nada de eso te defina, sino que bebe de la fuente inagotable que te recuerde que tú ahora estás en el seno del Padre, adorándolo por la obra del Espíritu y por la verdad revelada de su Hijo. Glorioso Evangelio. Si tú nos visitas hoy, esa es la invitación, es simple. Ven si tienes sed. Si tienes sed de saciar esa necesidad de Dios, solo Dios. Y no cualquier Dios, sino el Dios que se ha revelado en las Escrituras por medio de su Hijo Jesucristo. Si ese eres tú, toma hoy una tarjeta de esa de que vamos a hablar más adelante y llena, le dice yo quiero beber del agua que Cristo ofrece. Oremos.